Bendiciones y felicidades a los que cumplen años en este mes. Que el Señor siga derramando su gracia, su salud y su prosperidad en cada uno de los hermanos que están de cumpleaños hoy. En la iglesia nuestra no pasa nada por casualidad. Nosotros aquí siempre hemos sido, desde que nos fundamos como iglesia independiente, esta pequeña iglesia, este puñado de gente que el Señor escogió, ha tenido la gracia, la virtud de estar guiado por el Espíritu Santo del Señor. La palabra del miércoles de nuestro pastor, cuando él oraba y pedía oración, y que la oración tiene que ser nuestro principal instrumento para estar en amistad y conectado con el Señor, no me deja más que decir eso, de que somos guiados por el Espíritu Santo. El pastor me ministró un mensaje de un pastor famoso que decía lo mismo, y me gocé con eso porque toda esta palabra, aunque es un resumen de los tres principales mensajes que yo entendí que era lo que iba a hacer, la brega que me dio fue terrible. Como decía el pastor Sujé Michelet, en lo que me envió el hermano Jorge, no importa que tú te pases 40 horas preparando un mensaje. Por más texto que cojas, por más profundidad hermenéutica que tú hagas, si tú no tienes sobre tu corazón, sobre tu mente, dos cosas: tratar de limpiarte ante la presencia de Dios de tus pecados, y la segunda, buscar la presencia de esa persona como persona, que es el Espíritu Santo, en tu ser, en tu corazón, en tu vida. Porque si subes creyendo que tú eres el que lo puedes hacer, va a subir al púlpito y va a descender humillado y aplastado por la poderosa mano de Jehová. Mientras que si subes al púlpito con una actitud de humillación, como dije en la oración, lo que va a ser exaltado al final es la palabra. La palabra va a golpear la mente y los corazones de los hermanos. El Señor se está moviendo en medio de nosotros hoy y siempre, de manera especial en esta mañana de hoy, y esa palabra será ministrada conforme a la voluntad del Espíritu Santo de Dios, que es quien la pone en la boca de cada predicador. Amén. Reciban ustedes bendiciones y saludos de este viejito. Amén. Seguidor de Cristo, anciano de esta iglesia. Que la paz del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la unción del Espíritu Santo esté sobre nosotros en este tiempo de Navidad, y que se aproxima ya el cambio de año, año nuevo. Y le voy a decir algo, hermano. Sí, ha sido muy rápido, pero muy rápido que ha transcurrido este año. Y si nos descuidamos, se va a pasar el tiempo y no le vamos a poder demostrar nuestra gratitud, no vamos a poder darle gracias a nuestro poderoso Dios y Padre Celestial por las misericordias y las provisiones que todos nosotros hemos podido recibir durante este año 2019 que ya termina. Amén. Diciembre es el mes de acción de gracias. Y en términos personales y familiares, hay motivo de sobra para que nosotros tengamos que agradecerle al Señor su fidelidad demostrada, no solo para conmigo y los míos, sino para con toda la iglesia de los seguidores de Cristo. Y cuenten que fue la voluntad del Padre traer nota luctuosa con la partida del padre de Alexander, bueno, los dos Alexander, de Alexander Reynoso y de Rafael Alexander Hidalgo. Pero aún dentro de eso, los hermanos que estamos aquí hemos gozado de la provisión y del cuidado de nuestro Padre del cielo, que tiene el cuidado no solamente de nuestras vidas, sino hasta un cabello de nosotros que pueda caer en el suelo, como dice su palabra. Amén. Para los hermanos que han tenido pérdida de familiares, regocijados en el Señor siempre, dándole gracias por todo,
es lo que establece la palabra. Amén. ¿Cuál es la razón por la cual hoy venimos con esta actitud de agradecimiento, de darle gracias a Dios, bueno hermano? Que todos aquí los que hemos estado aquí durante este año haciendo algo para la obra del Señor, primero hemos contado con salud. No veo a nadie interno, no veo a nadie con una muleta. Y hemos contado con las provisiones que el Señor nos da. Amén. Primera de Timoteo 6, capítulo 6, versículos 7 y 8 dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces el versículo 8 termina diciendo: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esa es la instrucción que el apóstol Pablo le da a su siervo y amigo Timoteo, que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Las escrituras dicen en Mateo 4:4 que Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es precisamente por esa palabra inspirada y dada por Dios, la que nos es útil para enseñarnos y para reludirnos, la que sale de su boca ayer, hoy y siempre, que en lo personal, en esta mañana de hoy, yo vengo a dar testimonio de gratitud al Señor por proveer lo que Él puso en nuestra boca, en nuestros labios, como enseñanza primeramente para nosotros, en el aspecto de la administración personal, y segundo, para cada seguidor de Cristo que se encuentra aquí en esta mañana de hoy. Amén. Ese es el deseo del Señor. Y le voy a decir algo: el que no predica la palabra de Dios no sabe lo difícil que es. No solo el preparar un mensaje, sino recibir palabra por medio de la administración del Espíritu Santo de Dios. Y por ese motivo, lo que hemos recibido este llamado, siempre, para que ustedes estén claros, vamos a estar orando y vamos a estar pidiendo a ustedes que oren para que el Señor traiga palabra poderosa, ungida de su poder, para administración a nuestros espíritus. Amén. A nuestros corazones, a nuestra mente. Y en este año que finaliza hemos recibido del Señor un gran apoyo, una unciosa administración por lo que pudimos hacer por medio de predicar su palabra en este año. Y ese es el motivo de mi presencia en este último momento donde hay muchos sentimientos encontrados al final de este año, porque ha sido un año un poco difícil el manejar la situación de la iglesia. Por eso, como hizo Pablo, le pedimos a ustedes que no dejen de orar por los predicadores y pastores de la iglesia, para que podamos traer una palabra sana, bíblica, que nos dé crecimiento y madurez espiritual, como la que hemos recibido durante todo este año, y que de manera muy breve trataré de simplificar parte de lo que el Señor nos puso, el Espíritu Santo de Dios nos dio por medio de su ministración. Amén. Antes de resumir esta palabra, quiero que busquemos en nuestra Biblia en Efesios. Voy a coger este texto como punta de lanza para desarrollar lo que voy a hacer. Efesios 6, 18 y 20, para que demos acción de gracia por la palabra predicada durante todo este año. Cuando lo tengan me dicen amén. Efesios capítulo 6, versos 18 al 20. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 18, 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No hay otra forma. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice el apóstol Pablo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer de nuevo el misterio del Evangelio. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Padre, te damos gracias por esta estrofa de estos versículos que tú nos das hoy para compartir con los hermanos. Y permíteme, Señor, refrescar la memoria de todo lo que hemos podido hacer durante este año, con el extracto breve de esta palabra que hemos escogido, de todo el trabajo y de toda palabra que tú nos has puesto en tu boca durante este año, Señor.
por medio de la administración de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor. Que nos sirva de regocijo, que nos sirva de meditación ahora que estamos a final de año, que empieza un año nuevo, donde siempre nos proponemos metas, donde siempre queremos alcanzar cosas, y que nos permita reflexionar, porque déjenme decirle que el año que viene va a ser un año muy fuerte. Y no solamente porque hay elecciones, sino porque cada día que pasa, los ataques y la influencia del mundo nos quiere arropar, y vamos a tener que traer fuerza de abajo para poder contrarrestar todas esas cosas. Vamos a contar con la unción del Señor, vamos a contar con la gracia de Cristo, vamos a contar con el poder de Él, pero va a ser un año un poco fuerte. En las finanzas esperamos que se recupere, y creo que habrá más liberación el año que viene que este. Bendito sea el alabado tu nombre, Señor. Percibo eso y te damos gracias. Esperamos que así sea, que el año que viene las cosas sean más a nuestro favor que en este año, y que sobre todo tú pongas un corazón entendido en cada seguidor de Cristo, para que entienda de que aquí en este sitio, en esta pequeña iglesia, en este pequeño pueblo tuyo de la Loma 103, tenemos que de una vez por todas entender que tú eres el dueño de la iglesia, y que tenemos que hacer lo que tú establezcas por medio de tu palabra y por tu soberana voluntad, sometidos todos a la poderosa mano de Dios, en corazón contrito y humillado, para que esa poderosa mano de Dios luego nos exalte cuando sea el tiempo necesario, como dice Primera de Pedro 5, que lo veremos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu presencia aquí. Muchas gracias por tu guianza y por tu cuidado, y por estar al lado de nosotros en este tiempo de refrigerio que me has dado en este tiempo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 11 meses de predicación de la palabra, de enero a noviembre. Eso me acordó una canción de Camilo Sesto que decía: de enero a diciembre acerca de una cama blanca como la nieve. Pero no es una cama blanca como la nieve, sino es la obra del Señor, que Él nos permite y nos permitió compartir con ustedes por su soberana voluntad todos esos mensajes que predicamos. Y le voy a decir algo, sin ningún orgullo de la carne, porque el orgullo pertenece a la carne, sin ninguna jactancia personal, creo que cada uno de estos mensajes fue de ministración para algún hermano de la iglesia en un momento. Y como fueron muchos, decidí escoger los 3 que yo entendí de mayor importancia por la receptividad que percibí de parte de ustedes cuando fueron predicados. Amén. Al poder. Los mensajes fueron titulados de enero a noviembre de la siguiente manera. En enero empezamos predicando el año acerca de despojarnos de todo peso, porque el problema es que queremos caminar y no queremos entender que a veces tenemos una carga encima que no nos la ha puesto el Señor, sino puede ser que sea Satanás, pero nuestra propia concupiscencia también. Y el texto que utilizamos fue el de Hebreos 12:1, que dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos, seguidor de Cristo, de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya ustedes saben lo que viene después. En febrero predicamos acerca de la fortaleza, del rechazo y del dolor, de la cual nos apuntábamos en el texto de Isaías 61. Dice Isaías 61: el Espíritu de Jehová está sobre mí, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de cárcel. Esta palabra preso, apertura de cárcel, la pueden ver los que están oprimidos y presos en el espíritu por los ataques continuos de Satanás y sus secuaces. En marzo hablamos de la palabra que nos alumbra. Usamos el texto de Mateo capítulo 5, versos 14 y 15, donde ese texto habla de que somos luz, que somos sal y luz, y que usted no hace nada si no pone la luz en el candelabro arriba para que ilumine la casa, porque se la pone en el mundo, entonces la gente no lo va a ver. No va a ver la luz de Cristo morando en su corazón. En abril
un poderoso mensaje que no lo voy a abordar mucho porque es parte de los 3 mensajes escogidos para esta mañana de hoy. En abril, Filipenses 4, 1 a 7, un mismo sentido. Voy a dejar ahí, por eso te voy a hablar. En mayo, la ceguera espiritual. Usamos el texto de Juan 9, 1, 12, donde se aparece la historia del ciego de nacimiento, cuando Jesús le dice a los discípulos: pero este nació ciego porque había pecado. No, ni pecó él ni pecó su padre. Eso es para que se sepa y se reconozca que hay un Dios en los cielos, y para que tú reconozcas la gloria del Señor, porque por él será liberado. Amén. En junio, la iglesia independiente y conciliada. Y en este mensaje tratamos de demostrar 2 cosas. Primero, que las autoridades son puestas por el Señor, y que lo que está puesto por el Señor, nadie se puede resistir a eso, porque va a traer condenación para sí mismo. El autor y consumador de nuestra fe y el dueño de la iglesia es Cristo, y Él es quien quita y pone a la persona para dirigirnos en nuestra iglesia. En el mes de julio, Jesús es la esencia. Un poderoso mensaje que nos enseña que la potestad y la deidad que hay en Cristo fue porque le plació al Padre del cielo. No voy a abundar porque ese es uno de los mensajes que voy a expresar también. En agosto, ¿cuál es tu identidad? Muchos queremos estar en el mundo, somos cristianos y queremos hacer lo que nos da la gana, sin respetar la palabra y queriendo nadar en 2 aguas. O eres cristiano o eres del mundo. Identifica. Seguidor de Cristo fue el título del mensaje, y utilicé el texto de Santiago capítulo 1, versos 22 al 24, donde el tipo se para en el espejo, se ve, luego se va y se olvida lo que era, porque está en 2 aguas, no tiene una identidad como cristiano. En septiembre, la Biblia, mes de la Biblia. La Biblia sí es la poderosa palabra inspirada y dada por Dios. Amén. Timoteo 3, ustedes se lo saben de memoria, 15, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios, es útil para redarguir, para corregir en toda justicia, a fin de que todo seguidor de Cristo sea enteramente preparado para toda buena obra. En octubre, mes de la Reforma, la importancia de oír la palabra de Dios. Es pues la fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y finalmente, el mes pasado, noviembre, provisión por medio de la fe. Ese hermoso pasaje que me disfruté mucho, hermano, porque vi un pastor famoso de Los Ángeles, y se lo comenté al pastor, hablando exactamente lo mismo que yo hablé aquí. Y eso me dio un gozo tremendo, porque a veces usted ve esas grandes figuras y usted dice: pero el Espíritu Santo está haciendo lo mismo con nosotros aquí, en este puñado de él. Y es lo único que aplicó, aparte de lo que yo dije, de que es en un lugar, yo decía que aquí en esta iglesia. Por eso digo que el año que viene vamos a tener más bendiciones. En este lugar es que el Señor te va a proveer y te va a bendecir. En el río de Cristo, que le dijo a Elías: vete, que los pueblos te van a alimentar. Pero también le dijo a Elías: ve, que hay una viuda que no tiene que caerse muerta, la que te va a sustentar. Y Abraham, que fue el texto que utilicé del capítulo 22, es el hombre a quien por medio de la fe le cree de que Jehová es su gran proveedor, y que le va a proveer el cordero del holocausto para no tener que sacrificar a su hijo Isaac, el único hijo de la promesa, en vez de tener que usar el hijo, sino el cordero que estaba tratado de ensalzar, como dice el versículo 13, y en el versículo 8 dice que Jehová se proveerá. Es decir, que Abraham entendía por medio de la fe que el proveedor fundamental es Jehová. Eso fue lo que trajimos, y vamos a verlo ahora. Vamos a comenzar necesariamente en el orden cronológico del año, para seguir el orden homilético, no hermenéutico, el orden homilético. ¿Qué quiere decir la homilesia? El orden de la exposición de hoy. Y el primer mensaje que predicamos fue: despójate, seguidor de Cristo, de todo peso. Amén, hermanos. El texto que usamos, lo repito: por tanto, nosotros también, Hebreos 12:1, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, esa carga, esa miseria humana de la que yo hablo en esta iglesia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
ese fue el texto con lo que abrimos. Yo les decía a ustedes en enero, para que vean lo rápido que ha sido, cómo se ha ido este año, que debíamos iniciar este año 2019 dándole, quitándonos esas cosas que física y mentalmente, espiritualmente nos causan problemas en nuestras vidas, las cuales no nos permiten alcanzar la meta que nos proponemos cada inicio de año nuevo, cuando siempre empezamos un año. Cosas que nos van a frenar, nos van a impedir seguir hacia adelante, y sobre todo con la ayuda de nuestra propia concupiscencia. Es lo peor. Se va a dificultar, se va a hacer más difícil podernos despojar de esas cosas para no poder lograr el premio, el galardón que tenemos, no solamente de agradar a Dios, sino que al final, cuando seamos perfeccionados, el Señor nos va a entregar un galardón. Amén. Y eso era lo que le decía. Cosas que nos frenan, que a veces se nos dificultan. Y como le dije, el texto que utilizamos para esta palabra implantada fue Hebreos 12:1. Decía que hoy, como lo dije en enero, en esa oportunidad, sigue siendo una gran oportunidad para muchos de nosotros que no lo hemos podido lograr, pero que con la ayuda del Señor lo podemos lograr antes que termine el año. Que Cristo está en medio de nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en medio del problema y de la necesidad de buscarlo, para que empecemos a despojarnos de todo ese peso, esa carga que nos agobia, nos impide avanzar y disfrutar de la llenura y la gracia de Cristo Jesús en nuestro corazón. Le decía en aquel momento que no iba a ser una tarea fácil, pero no imposible. No le podemos dejar las cosas, ni someter nuestra propia concupiscencia, ni por medio de las herramientas que tenemos para frenar las acechanzas y los ataques del diablo, se las podemos dejar a él solo. Nosotros tenemos unas armas espirituales que conocemos, de las que habla 2 Corintios 10, 4 y 5. Nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar, para tumbar fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios y que nos quieren atacar y nos quieren minimizar, porque Satanás lo que nos quiere quitar la gracia y que estemos tranquilamente reposadas ante la presencia del Señor. Amén. Las Escrituras dicen que el reino de los cielos sufre violencia. Dicen las Escrituras, pero que dos valientes son las que lo arrebatan. Y Jehová le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque no porque tú vas a repartir solamente la tierra que yo le voy a dar a tu pueblo por heredad, no, sino también porque en este camino de fe tú vas a encontrar muchos gigantes de adversidades y pruebas que se van a levantar contra ti y que vas a tener que derribar, como David derribó a Goliat. No sé con qué onda tú tienes en tu mano o cuál es la herramienta que el Señor te va a dar, pero tú vas a tener que tumbar. Amén. Y tiene que salir más que vencedor para derrotar eso. Observemos esto. Hebreos 39 y 40, del versículo 11, de Hebreos 11. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué nos dice eso? Lo que yo comentaba en la oración. Por eso el Señor no nos va a dejar solos. Él permitió que nosotros nos juntáramos con los hombres de la antigüedad. ¿Para qué? Para perfeccionarnos. Filipenses 1:6, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Filipos: estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como vamos a ser perfeccionados por medio de su eterno poder y deidad, podremos despojarnos de toda maldad, de toda culpa, de toda avaricia, de todo orgullo, de toda falta de perdonar al hermano, de toda ira, de toda envidia que no nos deja crecer, ni ver la gracia de Cristo que cada día está siendo derramada en los corazones de cada seguidor de Cristo. Hay que despojarse de esas miserias humanas para que podamos disfrutar la llenura y la plenitud del Espíritu Santo de Cristo en nuestro corazón. Amén. La pregunta que le hacía en ese momento era: ¿de qué cosas se despojaron los hombres y las mujeres de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Y se lo voy a sintetizar bien breve. Número 1,
En cuanto a las ofrendas, vimos que Abel se despojó de lo mejor que él tenía, de todas sus ovejas, como dice el versículo 4 del capítulo 4 de Génesis. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Número 2. Abraham se despoja del temor que le tenía, que tenía en su carne, en su corazón, de que el Señor no le podía proveer un cordero como sacrificio, como holocausto, en lugar de su hijo. Y en el versículo 8 vemos que él se despoja de ese temor y le dice a Isaac, le dice, y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y en el versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en el zarzal con su cuerno, y Abraham lo toma el carnero y lo ofrece en el holocausto como sacrificio en lugar de su hijo. Poderosa escena de fe por la cual nosotros tenemos que despojarnos ese temor de no pensar que en los momentos difíciles, por eso que Pablo dice eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero es porque aprendió a estar en necesidad, en situaciones difíciles y también en abundancia. Amén. La poderosa historia de José, su padre y sus hermanos. Tremendo, en Egipto. Lo venden. Es la poderosa historia que nos hace entender que debemos aprender a despojarnos del peso de culpa, de no querer perdonar a quien nos ofende y peca contra nosotros, aún sin temor al juicio de Dios. Dice el versículo 18 y 21 del capítulo 50 de Génesis: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervo tuyo. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios encaminó a bien, por hacer lo que vemos hoy. ¿Para qué? Para mantener en vida a muchos pueblos. José era el administrador de los graneros de todo Egipto. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así lo consoló y les habló al corazón. Una poderosa historia que nos enseña lo que Pedro, luego volvieron a trompar un necio que tenía ahí alrededor, cuando va y le dice al Señor: óyeme, yo quiero sacar este tipo de circulación. ¿Cuántas veces voy a tener que perdonar toda la autoría y todas las cosas que me está haciendo? Ya yo quiero dar una trompada. Y le digo al Señor: Pedrito, 70 veces 7, no 7, hasta 70 veces 7, tiene que tener 70 veces la paciencia para perdonar a tu hermano. Alábalo si puede. Número 4, despojémonos de todas cosas triviales. Me grifo porque esa palabra la utilizó y ya estaba escrita aquí, el pastor del miércoles. De cosas triviales, vagas, vanas, que nos impiden congregarnos los miércoles para venir aquí a la clase, a recibir la enseñanza. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Pero para qué? Aprender a despojarnos para recibir la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? O la que entendió María y no entendió Marta, la que va a perdurar para siempre, la que va a perseverar por toda la eternidad. Miren lo que dice Lucas capítulo 10 versos 41 y 42. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa era necesaria, y María la escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Ese es un slide muy hermoso que le doy a aquellos que tienen alergia a venir a los miércoles. ¿Saben? Número 5, tenemos que aprender a despojarnos de toda avaricia que nos impide no colaborar con el reino de Dios por estar apegados a los bienes terrenales, como dice Hechos 32. Voy a decir algo aquí. Todo el que haya traído algún dinero para la actividad del domingo, que se le entregue a la persona que tiene que ver con eso. No quiero que nadie en el alfolí deposite dinero que no sea ofrenda y diezmo.
cuando usted cumple años en su casa, o usted cumple años de casado, o usted hace un cumpleaños, usted no le dice al vecino que lo ayude. Si usted toma la decisión de celebrar ese cumpleaños, o esa boda, o lo que usted quiera hacer, usted tiene que buscar un dinero extra. Entonces, si queremos fiesta el domingo, ese dinero tiene que ser extra. Pero no voy a permitir que se violente ni se maltrate lo que tiene que ser bien ofrenda de la iglesia. Porque es el sustento principal de esta iglesia. Y cada uno tiene que entenderlo de esa manera. ¿Okay? Miren lo que dice Hechos 4:32. Y no le estoy pidiendo a nadie que venda nada, sino que lo que el Señor le proveyó y ha provisto, ustedes traigan a la iglesia. Dice este texto: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Se me olvidó decir nada. Porque el dinero que entra ahí, con una cosa que diga, vamos, ese dinero se va a usar en las necesidades de la iglesia. Se lo estoy advirtiendo ahora para que después no digan más del salón, que yo doy mi dinero para que lo sepan. Ahí es que hay un solo ministerio de finanzas y todo el dinero tiene que entrar dentro del ministerio. No me opongo a que hagan la actividad, al contrario, quiero venir y gozar y la uva y la manzana. Pero una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Había gracia porque quien mueve a la iglesia a ser generosa es el Espíritu Santo de Dios. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido. No quiero que nadie venda nada, sino lo que el Señor les proveyó, que saque un poquito, porque ahora hay un poquito más de abundancia. Para muchos, no para todos. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, el justo, a quien se llamaba, le pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Poderoso ejemplo de tener una actitud positiva y despojarlo de la avaricia que nos impide mantener esto, porque esto se mantiene con lo que el Señor le da a ustedes y nosotros podemos hacer aquí en esta iglesia. Finalmente, para concluir con el primer mensaje, en el Nuevo Testamento hay dos enseñanzas poderosas, dos cosas que debemos y tenemos que aprender a despojarnos si queremos agradar a Dios. ¿Y dónde la encontramos? En Filipenses, la encontramos en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Me río porque puse esta cosa detrás, pero yo me cuento que esta Filipenses se puso en un lugar que no tenía. Dice el versículo 7, 8 y 9 de Filipenses 3: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en quién, ser hallado en quién, en Cristo Jesús, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Amén, hermanos. Y para terminar este poderoso texto, aquí un poquito más para adelante, en el capítulo 2, que es el primer resumen de los tres que tenemos, despójate de todo eso, vamos a concluir con la expresión más poderosa de nuestro Dios, despojándose de su deidad para venir en pos de nuestro rescate. Haya pues, Filipenses 2:5, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a un mortal de los que estamos aquí, hombres y mujeres, y estando en esa condición de hombre, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si queremos un poderoso ejemplo de tener que despojarnos de las cosas más preciadas que tenemos, él aquí en el punto número 6, que con él terminamos esto, y le voy a decir algo. Así como acabamos de oír esta palabra y hemos visto en nuestra Biblia que Cristo se despojó de toda su deidad, aún siendo Dios, para ser humillado y luego exaltado, así nosotros también debemos
de despojarnos de toda arrogancia, soberbia y orgullo, humillándonos ante la poderosa mano de Dios, si al final queremos ser exaltados. Miren lo que dice Primera de Pedro 5, 5 y 6. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque hay más razón. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y ahora fíjense, si usted quiere ser exaltado al final, observe lo que dice el versículo 6. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que nos exalte cuando fuere tiempo. Yo creo que no hay desperdicio en ese texto. Hemos concluido el primer resumen. A raíz de tener que despojarnos de todo peso, de toda cosa, por medio de predicar este mensaje, le decía a los seguidores de Cristo que tenemos que despojarnos de esas cosas que no nos hacen crecer en el camino de fe. Y entendí que para poder alcanzar los objetivos como iglesia de Cristo era necesario despojarnos de orgullo, de arrogancia y de vanidad para alcanzar la meta propuesta en más de 3 ocasiones para poder comprar la silla, la necesaria silla que nos habíamos propuesto en el año que ya está terminando. Y que por la soberbia de muchos de nosotros no se había podido concretizar. Y que para poder alcanzar ese objetivo necesariamente teníamos que ponernos de acuerdo y buscar un mismo sentir espiritual que nos ayudara a terminar con esta sequía espiritual, porque el diablo se mete, te saca la sustancia y te deja con una hoja seca. Teníamos que terminar con esta sequía espiritual, algo que nos ayudara, y era el empuje del Señor en nuestros corazones, haciéndonos más humildes, menos orgullosos, para llegar a un acuerdo, buscar un mismo sentir espiritual que nos ayudara a terminar con todo este proceso para que pudiéramos tener esta cómoda silla que hoy tenemos aquí. Ese fue el sentimiento que nació puesto por el Espíritu Santo en mi persona, para yo titular este mensaje un mismo sentido. Porque si no sentimos o sintamos todos el mismo deseo por tener la silla, era imposible de manera individual, sin no estar unidos, alcanzar ese objetivo de tener una silla cómoda y confortable, porque aquí el 90% de los viejos somos primo hermanos de Frank Sinatra, no tenemos absolutamente nada atrás, y estar 2 horas sentados en una silla plástica era algo que ya era una tortura. Amén. Era imposible, si no era que sintiéramos lo mismo, no hubiésemos alcanzado la meta de un mismo sentido. Usé un texto muy poderoso, y aunque habla de estas 2 mujeres, lo estoy poniendo porque es la unidad que debe existir entre los hermanos de la iglesia. Con su preeminética, porque tiene el mismo sentido. Filipenses 3, 15, 16, pero el texto original fue el 4, del 1 al 7, que se lo voy a leer. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y ahora voy al texto, donde me apuntaré para este mensaje. Así que, dice el hermano apóstol Pablo, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, está así firme en el Señor, amados míos. Ruego a Evodia y a Sintique que sean un mismo sentir en el Señor. Así mismo te ruego a ti también, compañero fiel, no habla de quién es el compañero fiel, nos ayude a este que combatieron junto conmigo en el Evangelio, junto con Clemente también, los demás colaboradores míos, cuyo nombre está en el libro de la vida. Y Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, gozoso, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor se acerca. Y si tú no quieres tener juicio, busca que sea gentil con tu hermano. Por nada estéis afanoso. Versículo 6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. En los versículos 2 y 3 vemos algo muy poderoso, que es lo que voy a resaltar en esta mañana de hoy, solamente de él. Ruego a Evodia y a Sintique que sean un mismo sentir. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo?
Pablo aquí está orando por dos mujeres de la iglesia para que se pongan de acuerdo, como se tienen que poner de acuerdo los hermanos que tienen una diferencia entre ellos, para cualquier cosa que quieran lograr en la iglesia. ¿Ok? Tienen que ponerse de acuerdo. Pablo está intercediendo mediante la oración por Evodia y Sintique. Y la pregunta yo le hacía a ustedes: ¿quién era Evodia y Sintique? Mujeres que trabajaron poderosamente, poniéndose de acuerdo, trabajando poderosamente para la obra del Señor bajo un mismo sentir, como Pablo estaba orando por ella. La pregunta aquí es: ¿cuál era la idea de que se pusieran en un sentido? Conseguir los objetivos que andaba buscando Pablo en esa iglesia. Ellas fueron mujeres fuertes que trabajaban junto con Epafrodito, con Clemente y con Pablo para lograr los objetivos del trabajo que se estaba haciendo en la iglesia de Filipo. El versículo 3 notamos algo muy poderoso e interesante. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Y voy a tratar de sintetizar esto que trabajé, porque fue la parte medular de este mensaje. Y es bueno refrescar la mente. En el Nuevo Testamento es algo extraño ver la actitud que tomó el apóstol Pablo, que es la que muestra en Filipenses 4:3, al hablar tan hermosamente y tan dignamente de estas dos mujeres. Es extraño que en la iglesia primitiva un líder como Pablo se expresara así, porque en la iglesia primitiva a las mujeres no se les permitía tener ni prominencia ni primacía en aquellos días. Tenían que estar necesariamente sujetas a los ancianos y pastores de la iglesia, en sujeción, sujeta. No participaban casi en nada. Por eso lo que vemos aquí es a Pablo hablando de dos mujeres que trascienden por ese trabajo duro y eficaz junto a Pablo y los ancianos de la iglesia. Y le voy a decir algo: ¿por qué le extraño? Porque si nos fijamos en las cartas que Pablo escribe a todas las iglesias, ninguno usted va a encontrar que Pablo se dirija a ninguna mujer que fuera cabeza de ningún ministerio, de ministerio sí, pero no de ninguna iglesia. Pablo se dirige a hombres, en ninguna hay una dirección a ninguna mujer. Y por eso, como se aprecia aquí, es sumamente interesante y extraño a la vez esto que sucede. Porque eso no era muy conocido en la época antigua y primitiva. Y cuando usted observa lo que dice Pablo a su siervo y amigo Timoteo, en este texto es que usted se da cuenta por qué Pablo no le quería que la mujer tuviera preeminencia ni primacía en la iglesia. Asimismo, capítulo 2 de primera de Timoteo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos lujosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue tomado primero y después la mujer. Esa es la explicación y el ejemplo que Pablo le pone a Timoteo cuando le da esta explicación. Finalmente, para concluir con este tema, le voy a decir que todo esto fue posible porque ciertamente el papel de la mujer en la iglesia era estar sujeta, y cuando usted analiza este texto se da cuenta de que Pablo, a quien quería dirigiendo la iglesia, por lo que dice el capítulo 3, era a los hombres. Dice el capítulo 3 del 1 al 7: palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, operador, apto para enseñar, no dado al vino, no perniciero, no codicioso, de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, no tacaño, no misericordioso, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues, se pregunta Pablo al decirle a Timoteo, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar la casa del Señor? Amén. No neófito, no que vive en el aire envanecido, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Tú no puedes estar bailando a las dos aguas, aunque para los impíos también, los del mundo secular, tú tienes que tener un buen testimonio, pero primeramente para los de la iglesia. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito
ni en los ataques y en el zarandeo que el diablo sabe hacer al que se cree más de lo que Dios le ha dado. Por eso era muy extraño, y aquí lo que vamos a retratar es lo siguiente. Es hermoso ver, y aquí pasa igual en esta iglesia, que hay mujeres que en toda la existencia de esta iglesia han dedicado su tiempo para la obra del Señor. Y eso es digno de alabanza. Pablo lo hace con Evodia y Sintique. Puede ser cualquiera de ustedes, la que trabajen con amor, no importa el ministerio, ya sea de intercesión, de las diáconos que ayudan en la limpieza, de las que vengan con los niños, no importa. Lo importante es que Pablo, y yo hoy resalto también eso, le doy alabanza a ustedes, pero la gloria y la honra se la doy al Señor, porque fue, y Él es el quien por su voluntad pone así el querer como el hacer por la buena voluntad. Si Él no pone en el corazón de todas ustedes ese hacer, nada se hace para la obra. Amén. Y por eso le damos gloria y honra al Señor por esa motivación especial que pone en el corazón de las mujeres de esta iglesia. Finalmente, seguidores de Cristo, el tercer resumen, entramos a la última parte de esta palabra, de gratitud por haber recibido esta poderosa administración durante este año de parte del Señor. Y le voy a decir que para poder despojar de esas cosas que nos dañan y nos impiden crecer, oigan bien, y el tener un mismo sentir se hace posible porque hay un motivo que es nuestra esencia en nuestro corazón. La esencia de nuestra vida es Cristo Jesús. La esencia de nuestra existencia. La razón es que en Él, por Él y en Él fueron creadas todas las cosas, como dice Colosenses 1, del 15 al 20. Me basé en este texto, es por lo cual decimos que Él no es una añadidura más en nuestra vida, sino la poderosa esencia de la creación misma y de la vida misma, nuestro Señor Jesús. Este es el tercer resumen que tiene por título: gracias por la palabra recibida. Gracias por la palabra recibida. Jesús es la esencia, es el título de ese mensaje, del tercero y último, no tu añadidura. Y la pregunta que yo hacía aquí era, ¿por qué era así? O sea, ¿por qué Jesús es nuestra esencia? Algunos de nosotros, cristianos o no cristianos, muchos que dicen serio no lo son, han tomado la decisión de servirle al Señor motivado, número uno, por llevar una vida correcta ante la presencia del Señor. Número dos, porque han entendido que tienen que estar en paz con su Creador. Y número tres, estar en paz con su propia conciencia. Es decir, de estar en paz con su propia convicción, ellos mismos, en su propia mente, en su propio corazón. Y le voy a decir algo. Si fuera sinceramente que hicieran eso, todo estuviera bien. ¿Por qué? Porque no hay otra mejor relación la que usted y yo podemos construir con nuestro soberano Dios y Padre Celestial, si fuera de verdad y fuéramos sinceros lo que estamos diciendo. Amén. Pero, y siempre hay un pero en esa cosa. Pero, muchos de nosotros hemos caído en el error, gravísimo error, craso error, de tomar a Jesús y añadirlo cuando nos importa y cuando queremos, y no tenerlo como nuestra esencia única y para siempre. Y la pregunta, ¿saben por qué? Bueno, Jesús no es el complemento de nadie, de la vida de nadie, no es nada que tú puedas añadir, sino que Él es la esencia misma de la vida de todo ser viviente. Así la Biblia lo expresa. Juan 14:6 dice, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y dice el diccionario español acerca de definir la palabra esencia, que es un conjunto de características permanentes e invariables, oigan bien,
un conjunto de características permanentes e invariables. ¿Qué quiere decir esto? Santiago 1:17 lo dice muy fácil. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde que viene? Desciende de lo alto. ¿De dónde? Del Padre de la luz, en el cual que no hay mudanza ni sombra de variación. El diccionario lo define así. Eso es lo que es algo fundamental y esencial en algo. Característica más fundamental. Cristo es el fundamento más importante, como lo describe el diccionario. Por eso, miren, de qué forma más impactante lo describe el apóstol Pablo. Y ahora voy al texto. Colosenses, capítulo 1, 15 y 20, dice lo siguiente. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él se sostienen, en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito de entre todos los muertos. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. Y la razón de eso, ¿por qué? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz. Y esto es lo más importante: mediante la sangre de cruz y cruz del Calvario, cruz de muerte. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos inmersos en el producto de libertad. Y Él, a través de ese sacrificio, le pasó al Padre entregar a su Hijo para que nosotros pudiéramos acercarnos a su presencia, restaurar la relación perdida en el huerto de Edén cuando pecamos, cuando Adán y Eva pecaron, que fuimos destituidos de la gracia de Dios, porque no hay un solo bueno, cuando todos pecaron, fueron destituidos de la gracia de Dios. Y por esa razón, entonces, el Padre Celestial manda a su Hijo para restaurar eso que se había roto y hacerlo acepto de nuevo ante la presencia del Padre. Amén. Amén. Esa es la razón. Dice el diccionario bíblico acerca de la palabra añadidura, que indica la acción del verbo añadir al que acompaña, además de otra cosa, decir, yo tengo esto y le voy a añadir esto. ¿Por qué la palabra establece que lo que está escrito no se le puede añadir ni se le puede quitar? Porque ya está plena, ya está llena, es la palabra de Dios. Yo no le puedo añadir lo que me dé la gana ahí. Yo tengo que decir lo que dice la Biblia. Entonces es una añadidura. Si tú estás pleno en Cristo, tú no tienes que añadir otra cosa sino a Cristo, porque Él es presencia. Acerca de la palabra añadidura, indica la acción del verbo al que acompaña, además de otra ya expresada. ¿Qué nos quiere dejar dicho esto? Bueno, que por esa razón las personas que actúan añadiendo a Jesús a su vida siguen siendo igual, no cambian, no tienen crecimiento espiritual, aunque adopten o asuman algún compromiso de fe. Mientras que aquellas personas que han asumido a Cristo como lo que Él es, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, como su esencia, vienen a ser transformados, nacen de nuevo. Como Nicodemo le preguntó a Jesús, sí, tengo que entrar a la barriga, no tiene que entrar, tú tienes que nacer de nuevo. El Espíritu Santo que mora en ti, nacer de nuevo como nueva criatura en Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo. Dice 2 Corintios 5:7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Un ejemplo de asumir a Cristo como la esencia de nuestra vida de fe, lo vemos plasmado en el poderoso ejemplo de vida que dio ese gran apóstol Pablo del Nuevo Testamento, el más influyente escritor y pastor de la iglesia primitiva. Miren lo que dice Gálatas. Pablo le dice a la iglesia de Gálatas en el capítulo 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. No desecho la gracia de Dios,
Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero ¿qué pasa? Que Pablo no se queda ahí. En otra carta que le escribe a la iglesia de Filipo, en el capítulo 1, versículo 21, Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. Qué poderoso esto. ¿Por qué? Porque Pablo entendía, no sabía cómo iba a reaccionar. Por eso no podía elegir entre morir para conocer a Cristo cara a cara o seguir viviendo para predicar el Evangelio de Cristo. De modo que, como dice Pablo, al igual que Pablo, aquel que tiene a Jesús como fundamento, como su esencia, como fundamento de vida, como su esencia intrínseca, hace que todas sus acciones y decisiones dependan total y única y exclusivamente de la voluntad del Señor, y no de sus pasiones y deseos y necesidades, porque esas pasiones, deseos y necesidades, hermanos seguidores de Cristo, tenemos que llevar a los pies o entregarse a las manos de nuestro Señor Jesucristo, como dice Filipenses 4, 6 y 7. Por tanto, no estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego de acción de gracia y súplica en el Espíritu. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora bien, pero las personas que lo han añadido no esperan su dirección ni su guianza, sino que actúan por su propia cuenta, por su propia voluntad, por sus propias miserias internas que tienen, y luego analizan el resultado. Y casi siempre, cuando se sientan a meditar y analizar el resultado final de lo que han hecho, lo que analizan es su propio fracaso. Así terminé yo hoy, estamos viendo. Reflexión final. Alicia, yo quiero que tú vayas poniendo la alabanza de nuevo. Con esa nos vamos a despedir. ¿Cómo hemos podido ver hoy? Jesús es la esencia, Jesús es la esencia, Jesús es la esencia, Jesús es la esencia, y tiene que ser la esencia en el corazón de cada seguidor de Cristo. Amén. Como hemos podido ver hoy, hay más que razón de sobra para darle gracias al Señor por esta administración que hemos recibido en este año de parte de Él, por esta poderosa palabra que hemos podido traer a los hermanos para la administración de cada uno de nosotros y edificación en nuestro corazón. Este resumen expuesto es nuestro testimonio de agradecimiento al Espíritu Santo por habernos dado su palabra para corrección y crecimiento de las cosas que tenemos que cambiar, despojarnos y sacar fuera de nuestra vida espiritual. Observamos que era importante que al inicio del año despojarnos de estas cosas, porque si no, no íbamos a alcanzar crecimiento, no íbamos a obtener la gracia, aunque sí la tenemos, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. No es un don de nadie, ni mío ni nadie, ni de vosotros, sino es un don de Cristo. Era de vital importancia lograr este objetivo propuesto para este año 2019, que ya es todo, ya casi termina. Pudimos apreciar en estos hombres y mujeres de fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cómo ellos se despojaron de todas sus miserias humanas para ir en pos de alcanzar los objetivos que el Señor le había puesto a ellos y lo que el Señor esperaba de ellos. Vimos como ejemplo a Abel en el plano de las ofrendas de los diezmos, cómo Abel supo dar lo mejor que él tenía de su rebaño y de su oveja. No dio lo más feo, lo más flaco, sino que dio lo mejor para ofrecerlo al Señor con un corazón dispuesto. Un corazón que fue dispuesto y que fue capaz, señores, de agradar a Dios. Notamos también cómo Abraham se despoja de ese miedo, de no creerle a Jehová para que le ministrara el cordero del holocausto, y se lo provee para que no tuviera que sacrificar a su hijo querido Isaac. Sara más de 90 años, él casi de 100, y él se lo promete y se lo da para que no tuviera que llegar ahí. El Señor le provee el cordero en el zarzal y él sacrifica a ese cordero en lugar de su hijo.
Pudimos ver la impactante historia de José con su padre, que nos enseña cómo debemos de despojarnos del sentimiento de culpa y de odio para perdonar a los que nos ofenden y pecan contra nosotros sin tener ningún temor al juicio de Dios. También vimos como enseñanza de aplicación debemos despojarnos de esas cosas vanas y triviales para poder estar ante la presencia del Señor oyendo su poderosa palabra, que no perecen y trascienden para siempre, como lo hizo María y no lo hizo Marta, que los afanes le impidieron tomar la mejor parte, la que trasciende y no será quitada, la palabra implantada poderosa de Dios, del Dios viviente. Observamos también cómo los hermanos de la iglesia primitiva se despojaron de toda avaricia y apego a los bienes materiales para compartirlo con los santos de la congregación, porque al final es para nuestros hermanos. Esa comida que se ha recogido, todo eso es para darle al hermano necesitado. Amén. Como hizo José el justo, llamado hijo de consolación, vendió lo que tenía y lo pone a los pies de los apóstoles. Tú no tienes que vender, porque el Señor te provee y te ha provisto y te seguirá proveyendo más de lo que tú necesitas para que tú puedas aportar a la obra. El apóstol Pablo también supo despojarse de aquellas cosas que le ataban a las cosas materiales. Era un criminal, mataba a los cristianos, los perseguía. ¿Para qué? Para asirse, se despoja, para extender su mano y asirse de aquella gracia y plenitud que estaba representada en toda la deidad y en el poder de Cristo Jesús. Pablo llegó a decir: todo lo he puesto por basura para ganarme a Cristo. Gloria a Dios. Finalmente Jesús, quien se despoja de toda su deidad, poder, para hacerse hombre y estando en condición de hombre, se humilla a sí mismo, para luego el Señor exaltarlo, para cumplir con ese único sacrificio de sangre y muerte, para poder reconciliarnos con nuestro Padre Celestial y darnos salvación y vida eterna. También pudimos ver a Pablo oraba por los hermanos para que se pusieran de acuerdo. Yo espero que el año que viene no tengamos que nada más que orar y que la oración sea la que nos dé la razón para estar de acuerdo en un mismo sentir. Cero maledicencia, cero pleito, cero contienda, cero disensiones, para que todos seamos aprobados en poder lograr el objetivo de servirle al Señor por medio de una unión y una coinonía que beneficie a los santos de esta iglesia. Gloria a Dios. Finalmente entender que Jesús no es ni será nunca una añadidura más en tu vida, porque Él es y será hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos, la esencia y la sustancia misma de la deidad y del poder que Dios nos regaló para salvación y vida eterna. Hermanos, hemos aprendido en todo este año de predicación de que el despojarnos de todo orgullo y vanidad nos hace entender que hemos sido llamados a mantener un mismo sentir con las cosas del reino, por la obra del Señor. Esta iglesia pequeña de la 103 de la Luba del ensancho sano, entender real y efectivamente que Jesús es la esencia de todo cuanto hacemos aquí en su obra, los santos, los seguidores de Cristo de esta congregación. Padre, te damos gracias por eso que dices alabanza. Sube la Alicia. Te damos gracias, Señor, porque tú abres camino, tú cumples la promesa. En medio de nuestra oscuridad espiritual, tú eres luz en tinieblas y siempre va a estar proveyendo a nuestro favor. Por eso, no digo que declaro, sino siento que el año que viene seremos mejor provistos de salud y de bendición. A cada seguidor de Cristo será restaurada su finanza. La finanza de la iglesia volverán a florecer por una sola razón, porque Él lo va a orar en el corazón de cada uno, para que entendamos que las necesidades de la iglesia solamente se cubren con lo que nosotros podemos dar. Y aunque yo no lo pueda ver, Él está orando a tu favor. Aunque tú no lo puedas ver, Él siempre va a orar, porque Él es bueno, porque para siempre son su misericordia, porque son nuevas y nacen cada mañana en la vida del que así ha creído en Cristo. Él siempre está orando.
de tu tener fe, que Él va a obrar en las malas y en las buenas, en medio de la necesidad, pero también en la abundancia. Pero cuando esté en abundancia, acuérdate de su obra y acuérdate de su reino. Y a ese Dios, así eres tú. Él es la esencia, así eres tú. Tú eres el que hace todas esas cosas. No puede haber otra cosa que ocupe el lugar preponderante, primacía, principalía de nuestros corazones, que no sea la plenitud de Cristo. Tú cumples la promesa, abre camino, eres luz, porque sigue obrando en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias. Hasta aquí tú has estado con nosotros, pero te vamos a dar gracias, Señor, anticipada, por lo que vas a hacer en la iglesia, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra salud, con nuestras finanzas. Porque tú eres así, tú eres un Dios dador. Eres fuego consumidor también y nos corrige con tu vara para darnos la pena que tiene que darnos en el momento. Pero como todo buen padre, nos da amor y nos llama, nos abraza y nos trae de nuevo a tu presencia. Ese es el Dios. Así eres tú, el Dios de la esencia, el Dios que debe de primar en cada seguidor de Cristo. La honra y la gloria es para ti, Señor. Te damos gracias. Manténnos de pie, Señor. Manténnos unidos. Y que el año que viene sea un año de mucha bendición. Saluda a su hermano.